en el capítulo 5. Romanos capítulo 5 y el verso 32. Romanos capítulo 5 y verso 19, 5 y 19 texto. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Tenemos aquí estas palabras donde estamos encontrando la desobediencia y la obediencia. Ayer escuchábamos la palabra del Señor acerca de la obediencia. Esta mañana vamos a oír lo que es la desobediencia. Gracias damos a Dios por el Señor Jesucristo, que encontramos aquí en este texto al Señor Jesús. No dice aquí el Señor Jesucristo, no dice, pero ya sabemos nosotros, los que hemos leído la palabra del Señor, ya sabemos que cuando habla acerca de la obediencia es el Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra, así también por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Es Jesucristo. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Damos gracias a Dios por el Señor Jesucristo, esta bendita persona que dejó su trono, su gloria, para haber venido a este mundo de pecadores, para venir a dar su vida por nosotros y para que nosotros también por medio de Él pudiéramos nosotros también llegar a la obediencia, porque un día nosotros también creímos en Jesucristo, aceptamos al Señor Jesús. Eso fue la obediencia que hicimos, haber aceptado a Cristo, obedecimos a la palabra del Evangelio, obedecimos a la palabra y esa palabra obró en nosotros el arrepentimiento y creímos en Jesucristo para ser hijos de Dios. Y ahora estamos viendo que el Señor bendito de gloria vino en su obediencia, porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero tenemos por quien vino la desobediencia, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, este uno fue el primer hombre que Dios creó en la tierra. Desde la creación vino la desobediencia aquí en la tierra, aquí en el mundo, la desobediencia por Adán, y nosotros todos veníamos en desobediencia, éramos hijos de desobediencia, porque ahí nos dejaron nuestros padres primitivos como Adán y Eva, y ahí vemos que el mundo ha venido en desobediencia. Hay mucha desobediencia. Ahora nosotros que hemos creído en Cristo llegamos a ser obedientes por haber creído en Él. Aceptamos a Cristo. Gracias a Dios, los que no han creído en Cristo Jesús
todavía están en desobediencia porque no han obedecido al Evangelio, no han creído en Cristo Jesús. Pero nosotros vamos a ver por qué es que todavía viene en nosotros la desobediencia, puesto que ya somos hijos obedientes, deberíamos de ser obedientes. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos obedientes desde que creímos, pero hay cosas que todavía traemos, de las cuales ya no debíamos de traer estas cosas arrastrando, porque estas cosas no son de la luz, sino son de las tinieblas. Ya no es para que nosotros también traigamos todavía esas cosas viejas. Por eso dijo el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así debía de ser. Pero lamentablemente todavía hay desobediencia entre nosotros, el pueblo del Señor. ¿Por qué le digo que hay desobediencia? Todavía hay desobediencia. Y se lo voy a mostrar por la palabra del Señor, que todavía hay desobediencia en el pueblo del Señor, puesto que nosotros ya fuimos obedientes en cuanto a nuestra salvación, pero todavía en nosotros hay desobediencia. Por eso tenemos la palabra. Esta palabra es que nos ayuda, y la palabra es la que nos enseña y nos instruye para que dejemos cosas que ya no debemos de tener. Por eso tenemos esta palabra aquí ahora de la desobediencia. Vino por un hombre, pero por Jesucristo vino la obediencia, por el Señor Jesús. Vamos a ver cómo se muestra la desobediencia. Lo vamos a ver primero en el pueblo de Israel. Jeremías, en el capítulo 6. Jeremías, en el capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Eso se llama desobediencia. No andaremos. Él les estaba hablando por la palabra de que se pararan en los caminos para preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaré descanso para vuestra alma. Pero ellos dijeron: no andaremos. ¿Ya ven? Esa es desobediencia. No andaremos, dijeron ellos. Ellos anduvieron en sus propios caminos sin obedecer a Dios, sin obedecer al Señor, porque Jehová es Jesucristo. Y ahora estamos viendo la desobediencia de este pueblo de Israel. Desobedecieron a Dios y por eso dejaron a Dios, y por eso dijo Dios: me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Dejaron al Señor. Por eso dijo Dios: tu maldad te castigará. No hay desobediencia que no sea castigada. Siempre la desobediencia tiene que llevar castigo. Por eso dijo el Señor a Israel: tu maldad te castigará, tu rebeldía te condenará. Y ve pues cuál malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor, dijo Jehová de los ejércitos. Estamos viendo por la palabra del Señor aquí ahora lo que es la desobediencia.
En nosotros los creyentes en Cristo todavía hay cristianos verdaderos pero desobedientes. Sí, a veces se desobedece al Señor. Desde que se examinan las hermanas jovencitas para ser bautizadas, los hermanos que se examinan para ser bautizados también, se les da su consejo. A las señoritas se le da el consejo de que debe procurar orar al Señor para su casamiento, para casarse con un hermano que esté en comunión, no con los incrédulos, no con las sectas, no con los que solamente son convertidos, no con los cortados. Pero ¿qué pasa? No obedece. Se casa con un incrédulo, tiene que llevar castigo, porque si no se castiga aquí, porque ahí están los ancianos que están para arreglar los asuntos, en que el pueblo del Señor hay algo que arreglar. Cuando una hermana jovencita en comunión se casa con un incrédulo, hay que cortarla de la comunión. Sí, ¿por qué? Son dos cosas. Va el yugo desigual y va la desobediencia. Va la desobediencia. Y entonces ahora, si ese pecado no se castiga, el Señor lo castiga. Pero la mano de Dios es dura. Es mejor que aquí sea castigado, lo cortan de la comunión, queda quitado de la comunión, porque así lo merece su desobediencia. Pero por eso le estoy diciendo que hay desobediencia en el pueblo del Señor. Todavía hay desobediencia y no debía de haber, puesto que ya somos ahora obedientes por haber creído en Cristo. Pero todavía traemos este germen del pecado, todavía traemos esto que no queremos obedecer a Dios, y todo aquel que no obedece a Dios le va mal. Nunca le puede ir bien a una persona que no obedece. Entonces tenemos esta bendita palabra aquí ahora acerca, dice, no andaremos. Caprichosamente dijeron, no andaremos. Él está diciendo que pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, andad por él y hallaré descanso para vuestra alma. Dijeron, no andaremos. ¿Ya ven? ¿Habrán cristianos así? Hay, porque hay desobediencia entre el pueblo del Señor. Por eso tenemos aquí esta palabra, y para eso son las conferencias y reuniones especiales, para preparar al pueblo para que seamos obedientes y no hijos desobedientes. Vamos a leer la primera carta que escribió el apóstol Pedro en su primera carta. La primera carta que escribió el apóstol Pedro en el capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3 y el verso 20. Los que en otro tiempo, oíamos un poco ayer de estos antidiluvianos, el mundo viejo, decía el hermano, a los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Mire la desobediencia. Cuando Dios levantó a Noé, el pregonero de justicia, para que anunciara lo que iba a venir,
lo que iba a suceder en el tiempo de los antediluvianos. ¿Qué hicieron ellos? No obedecieron. Por eso la desobediencia ha venido desde el primer hombre en la tierra y está todavía y continuará hasta que llegue a su final, porque tiene que llegar a su fin. Nosotros, hermanos, tenemos esta palabra donde encontramos aquí ahora los que en otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, porque no quisieron los demás, porque desobedecieron los demás, perecieron, murieron anegados en agua por causa de la desobediencia. ¿Ya ve? Qué mal acarrea la desobediencia. Por eso las señoritas solteras, porque hay también casadas, pero hay solteras, tienen que tener cuidado, porque si no le va mal, nunca le puede ir bien por causa de la desobediencia. Dice que estos fueron castigados, solamente se salvaron 8, fueron salvadas por agua, que fue Noé y su familia. Hermanos, gracias a Dios tenemos esta palabra para instruirnos, para enseñarnos y para ver que la desobediencia es castigada por Dios. Porque a Dios no le gusta la desobediencia. A Él le gustan los creyentes obedientes, hermanos y hermanas obedientes a la palabra del Señor. ¡Qué bueno! No cuesta, no se les da mucho trabajo a los ancianos cuando el pueblo es obediente. No necesita estar corrigiéndoles, estar ahí amonestándoles. ¿Por qué? Porque son creyentes obedientes. Hermanos, los cristianos obedientes, pero no todos, entre el pueblo hay desobedientes. Y por eso Dios manda su palabra para que nosotros procuremos obedecer al Señor en su palabra y hacer lo que Él nos manda. Por eso oíamos ayer en los textos que leíamos, cuando María dijo: hacer todo lo que Él os dijere. Eso se llama obediencia. Ahora estamos viendo la desobediencia y sus consecuencias que trae la desobediencia. Por eso nosotros, hermanos, gracias a Dios, porque ha venido usted a las conferencias, y en cada conferencia hay palabra, no falta palabra. Solamente que usted y yo hayamos venido preparados para recibir la palabra de Dios, esta palabra que nos enseña y nos instruye. Pero si nosotros queremos obedecerla, si no se obedece, aténgase usted a las consecuencias. Sí, a las consecuencias, si no se obedece a la palabra, porque para eso tenemos este sagrado libro, la palabra de Dios, donde nosotros somos enseñados, amonestados, corregidos, consolados, y de todo tiene este sagrado libro. Hermanos, hay mucha palabra, pero ahora estamos viendo lo que es la desobediencia y sus consecuencias que trae la desobediencia. Vamos a leer otra vez Romanos, pero vamos a leer en el capítulo 11. Romanos en el capítulo 11 y el verso 32. Porque Dios sujetó a todos
en desobediencia, para tener misericordia de todos. Cuando dice todos, entran judíos y gentiles. Dios nos sujetó a todos, dice la palabra, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, porque así como tuvo misericordia de nosotros, tendrá misericordia para el pueblo de Israel en su restauración. Cuando Dios restaurará a Israel, porque ahora está todo Israel, está regado, pero Dios juntará a su pueblo y va a haber una restauración para Israel. Cuando Cristo venga para Israel, y lo van a conocer, en ese entonces sí lo van a conocer, porque como no lo conocieron, cuando vino el Señor no lo conocieron. Por eso dice la palabra que si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Pero no lo conocieron, pero lo van a conocer. Cuando Cristo venga y le va a mostrar sus heridas en sus manos, en sus pies, su costado herido, y van a decir: ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? El Señor les va a decir a ellos que estas heridas las tuvo Él en la casa de sus amigos allá. Dice que allá va a haber llanto en Israel, va a haber llanto, van a llorar amargamente porque van a conocer al que traspasaron, porque no lo han conocido. Lo van a conocer cuando Cristo venga a restaurar a Israel. Qué bueno, hermanos, gracias a Dios. Por eso dice la palabra que también a todos sujetó. Fuimos sujetados todos en desobediencia para tener misericordia de todos. De nosotros ella tuvo misericordia, su misericordia para con nosotros, el bendito Señor que nos ha salvado por su grande misericordia. Nos salvó por su misericordia, pero también va a tener misericordia de Israel. Por eso tiene reservado su pueblo, porque ese pueblo va a ser restaurado. Hermanos, gracias a Dios. Y ahora tenemos esta palabra acerca de esa desobediencia. Ojalá que nosotros, hermanos, procuremos ser creyentes obedientes y no desobedientes. Procuremos, yo creo que esto se puede hacer, cada uno de nosotros podemos hacer, porque ya está Cristo en mí, como dijo Pablo, ya vive Cristo en mí. Ya está Cristo en nosotros, entonces solamente que nos dejemos sujetarnos al Señor para que nosotros procuremos ser obedientes y no desobedientes. Por eso tenemos esta bendita palabra que nos enseña. Qué hermoso de veras. No somos un pueblo que no tenemos enseñanza. Tenemos enseñanza. Venimos oyendo cada vez que nos juntamos. El Señor tiene palabra, pero lo que pasa es que nosotros no queremos obedecer. Decía un hermano, a veces, algunas veces es ignorancia, y a otras veces es por no obedecer, no querer obedecer. Hay algunas cosas que a veces cometemos por ignorancia. Fíjese, no vaya a pensar usted que son los jóvenes y los niños a veces tienen ignorancia. También nosotros los viejos a veces caemos en una ignorancia. Y como Él es misericordioso, Él es compasivo,
Él bien da, porque a Dios nadie le puede engañar. Él sabe cuando se hacen las cosas por ignorancia. Y Él sabe cuando las cosas se hacen caprichosamente, ya lo sabe, pero no quiere obedecer. Y tenemos esta bendita palabra ahora acerca de la desobediencia. Vamos a leer la segunda carta a los Corintios. Así vamos a poner esta palabra, pero hay más, por supuesto, pero un ejemplo. Vamos a ver aquí en la palabra del Señor lo que Dios manda. La primera o la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10 de la segunda carta. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10 y el versículo 6. Estando pronto, oigan lo que hace Dios, y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí tenemos ahora, estando pronto para castigar toda desobediencia. Por eso a veces vienen las enfermedades, hermano. Usted dirá que todas las enfermedades son pruebas. No, hay que registrarse. Debemos de registrarnos cuando hay una enfermedad. Y mayormente cuando no se cura y está usted orando y orando y lo mismo y no se compone usted, ni se muere, ni se compone. Hay que averiguar qué pasó en la vida. Hay que registrarse, hermano, hermana también. Porque hay enfermedad por castigo que viene de parte de Dios. Hay castigo. Dios castiga a aquel que no saca lo que tiene escondido. Hay algo escondido. Y por eso viene la enfermedad. Allá en el hospital de Coatepeque apareció una hermana que estaba en pecado. La hermana no confesaba y no confesaba. Vino a parar al hospital ahí a Coatepeque. El hermano nos contó a nosotros, porque el hermano es predicador, fíjese pues, y vaya que no desmayó el hombre. Gracias a Dios, porque el hombre se mantuvo firme. Ya, como él me contó, ya caía yo, dijo él, porque de veras, pero Dios lo guardó. La mujer había fallado y estaba en el hospital. Pero mire que dice que los médicos hicieron la operación. ¿Y cómo se les olvidó? ¿Y cómo quedó una cosa ahí adentro que, como que usan tantos fierros los médicos, y entre tanto de los fierros que usan, se quedó uno ahí adentro? Fíjense pues, quedó adentro ahí. Y ahí fue donde de veras no sé qué podía estar buena la hermana, sí. Ahí quedó el hierro ahí, pues con que le operaron, quedó ahí. Entonces tuvieron que, dijo el médico, se dieron cuenta, seguro sacaron alguna radiografía o algo así, se dieron cuenta que ya había algo adentro. Esto, dice, tiene que haber otra operación. Otra operación. Fue cuando el hermano le dijo a su esposa, tal vez que no es algo en la vida. ¿Por qué ha venido esto? Ahí fue donde la hermana confesó, fíjense, que sí estaba en pecado. Ahí confesó. Por eso Dios pone medios para que el creyente se endurece. Entonces pone los medios. Así fue, porque no podía ser que los doctores, en ese caso, la primera operación que hacen, eso no. Lo que pasa es que cuando Dios permite las cosas, porque a veces hay algo oculto en la vida. Por eso, hermanos, gracias a Dios, porque estamos oyendo que Dios está pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hermanos, gracias a Dios, estamos en conferencias donde estamos oyendo esta bendita palabra, para que nosotros también sepamos que no solamente es Dios de amor, sino que también es Dios de justicia
y Él castiga también. Castiga. También los hermanos cortados de la comunión, hermanas que están cortadas de la comunión, ya el Señor ya le dio mucho tiempo. Dice que Él alarga el tiempo para el creyente hace lo que quiere hacer. Pero tenga cuidado, hay que tener cuidado, porque viene la mano de Dios y es dura, es dura. Por eso estamos hablando para que usted procure, y todos, ¿verdad?, para obedecer al Señor en su palabra y para poder nosotros hacer lo que Dios nos manda en su palabra. Vamos a leer la segunda Corintios, también tenemos todavía, en el capítulo 6 ahora, capítulo 6 y el verso 14. Vamos a leer 3 textos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o sea, el enemigo, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, columna, como dice la palabra, el Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La palabra lo dice. Usted dice, sí, caprichosamente lo hace, ¿verdad? Y por eso lleva castigo. Hay muchas hermanas que están cortadas de la comunión y no pueden pasar de ahí hasta que no se convierta el hombre con quien se casó. Hasta que se convierte el hombre y se bautiza, entonces ahí queda cabal. Ya no hay yugo desigual cuando está ya completo. El hombre ya se bautizó, si quiere ya el mismo día puede ser restaurada la hermana a la comunión. Porque hay algunos que están haciendo restauraciones de esta manera, pero no es de acuerdo a la palabra. No es de acuerdo a la palabra, porque el hombre todavía está incrédulo. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No tiene comunión. Esto desde el principio, en el Antiguo Testamento, cuando Dios apartó la luz de las tinieblas, no tiene comunión. Así que hermanos y hermanas, gracias al Señor por estas palabras. Solamente Dios quiere que seamos obedientes en todo, porque Él está pronto para castigar toda desobediencia. Hermanos, están oyendo los jóvenes, las señoritas, que procurar obedecer al Señor, como estamos oyendo la palabra bendita del Señor, y no ser caprichosos como fue Israel cuando dijo: preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, andad por él y hallaré descanso para vuestra alma. Ellos dijeron: no andaremos. ¿Saben? Eso es desobediencia. Así que gracias a Dios por su palabra. Él la bendiga en nuestros corazones.